Vamos a trabajar con el tema 2.7, razones trigonométricas de cualquier ángulo, parte 3. Para dar inicio, vamos a ver el siguiente video y luego resolvemos los ejercicios. Primer paso que vamos a hacer en este tema siempre, dibujar nuestro plano cartesiano. Dibujamos el ángulo que nos están solicitando, para este caso, los valores de seno de 230. El ángulo de 230 lo medimos con un transportador y nos va a dar que acá quede el ángulo de 230. Además de ello, nosotros sabemos que en el primer cuadrante hay 90, 180. Quiere decir que 230 quedaría en el tercer cuadrante. Trazamos un triángulo de referencia con respecto al eje X. Si se observa el ángulo POQ, que es este ángulo de referencia, ¿cómo lo voy a encontrar? Restando el ángulo de 230, le voy a restar 180 y eso me va a dar un ángulo de 50 grados. Entonces vamos a tomar como referencia que era el ángulo de 130, lo vamos a tomar como el seno de 50, porque el ángulo de referencia es de 50. Entonces el seno de 50 va a ser igual también, vamos a encontrar aquí el coseno de 50 y la tangente de 50. Con el signo, recordemos que el seno era X y el coseno es X y el seno es Y. ¿Cómo es aquí el signo? ¿Cómo es aquí el signo del seno? ¿Cómo es el signo del coseno? Entonces, este es coseno y este es seno. ¿Cómo es el signo del coseno? Entonces, vamos a verlo.
El coseno es negativo. ¿Por qué? Porque el coseno es X. ¿Y cómo son los valores de 0 al lado izquierdo en el eje X? Son negativos. Y Y, como es negativo. Entonces, en el tercer cuadrante, ambos son negativos. El coseno y el seno. Y la tangente va a ser positivo porque menos entre menos da más. Entonces, decir el seno de 230 es igual a menos seno de 50. El coseno de 230 es igual al menos el coseno de 50. Y la tangente de 230 es igual a la tangente de 50. Ahora me piden que represente el ángulo de 320. Hago mi plano cartesiano, mido con mi transportador 320. Recuerden que 320 va a quedar en el cuarto cuadrante porque aquí tenemos 90, 180, 270. Quiere decir que en este cuadrante quedaría 320, que eso lo va a medir usted con su transportador. Como usted necesita el ángulo de referencia con respecto a X, ¿qué es lo que va a tener que hacer? Va a restar 360. ¿Por qué 360? Porque el que está aquí es de 360. Menos 320 para hallar el ángulo de referencia. Y eso da 40. Quiere decir que este ángulo es de 40 grados. ¿Cómo sería el signo en el cuarto cuadrante? Recordemos que aquí X es positivo y Y es negativo. Quiere decir que el seno, ¿cómo va a ser? Y el coseno, ¿cómo sería? Tenemos que entonces que el seno de 320 es igual al menos seno de 40. ¿Por qué? Porque el seno, ¿cómo es aquí el seno? Es negativo. Y el coseno de 320 es como que yo diga el coseno de 40. ¿Y cómo es el coseno en este cuadrante? Como el coseno es X, es positivo. Y el seno es negativo. Entonces, la tangente sería menos entre más, da menos. Luego de haber visto el video, veamos que ya nos da una idea, es lo mismo como el tema anterior, nos da la idea de qué es lo que vamos a hacer.
Los ángulos de referencia sirven para calcular razones trigonométricas de ángulos mayores a 90 grados. La forma de calcular el ángulo de referencia depende del cuadrante. No olvide que el plano cartesiano tiene 4 cuadrantes al que pertenece dicho ángulo. Sea teta un ángulo cualquiera menor que 360, entonces, si teta pertenece al primer cuadrante, vea esto muy importantísimo. Si teta pertenece al primer cuadrante, es decir, que el ángulo está en el primer cuadrante, el ángulo de referencia es el mismo. Ahí no va a tener que restar ni nada. Si teta pertenece al segundo cuadrante, el ángulo de referencia va a ser 180 menos el ángulo que le dan. Si teta pertenece al tercer cuadrante, el ángulo de referencia va a ser el ángulo que le dan menos 180. Si teta pertenece al cuarto cuadrante, el ángulo de referencia es 360 menos el ángulo. Entonces, va a depender de dónde le quede en el cuadrante el ángulo. Usted va a hacer estos 4 pasos. Ahora bien, dice, representa los valores de las razones trigonométricas en términos de los valores de seno, coseno y tangente. Literal A, 100 grados. ¿Qué es lo primero que va a hacer usted? Dibuja su plano cartesiano, ubica su transportador y le va a dar 100 acá. ¿En qué cuadrante está? Está en el segundo cuadrante. Por lo tanto, el ángulo de referencia que usted va a encontrar, ¿cómo lo va a encontrar? Entonces, viene usted y dice, bueno, está en el segundo cuadrante, entonces, está en el segundo cuadrante, ¿cómo va a encontrar su ángulo de referencia? 180 menos el ángulo. Entonces, usted va a restar 180 menos 100 y eso le da 80. Y ese es el ángulo de referencia. Hoy que ya tiene el ángulo de referencia, viene y usted escribe esto. El ángulo de referencia de 100 es 100. 180 menos 100 es 80. Como está en el segundo cuadrante, esta explicación ya no la tiene que escribir. Como está en el segundo cuadrante, viene usted y dice, bueno, ¿cómo es el seno? No olvidemos que aquí si yo formo un triángulo acá, entonces, ¿cómo es el seno? Acordémonos quién es seno, ¿verdad? ¿Quién es seno? Entonces dice, el seno es positivo. Veamos si es cierto. Aquí X es positivo. ¿Y Y cómo es? Y es positivo. Entonces, el seno es positivo, ¿verdad? Es positivo porque en este cuadrante todos son positivos. Entonces, seno, coseno y la tangente son, el seno es positivo y el coseno es positivo. Acá en este cuadrante, el seno es positivo y el coseno es positivo. Y la tangente, ¿cómo es aquí? La tangente también va a ser positivo. Aquí hay error en el libro. Revisen ustedes, no solamente me vayan a copiar, porque ahí dice, en la tangente son negativos. Y no, la tangente también es positivo, porque más entre más da positivo. Entonces, la tangente es positiva también, positivo. Entonces, veamos ahí. Entonces, el seno de 100 es igual que yo diga el seno de 80, es lo mismo. Coseno de 100 es el coseno de 100, es lo mismo que yo tenga el coseno de 80. Entonces, aquí también, miren, aquí hay un error. Aquí. Entonces, veamos aquí. Aquí está bien. Va. Acá. Aquí tenemos bien esta parte. Va. ¿Qué es lo que nos dice acá? Aquí hay que tener mucho cuidado. El seno, acordémonos que aquí X, como está acá en el primer cuadrante, todos son positivos, porque X es positivo y Y es positivo. En el segundo cuadrante, X es negativo y Y es positivo. Aquí hay que tener mucho cuidado, por eso es que aquí no me había fijado. Entonces dice, el seno es positivo. ¿Por qué? Porque Y es el seno. Y es el seno. ¿Y cómo es Y? Positivo. Y el coseno, que es X,
que es el que está aquí. ¿Cómo son las X aquí? Negativo. Por eso es que dice que el coseno es negativo. Y la tangente, ¿cómo sería? Más entre menos, menos. Entonces, sí es, la tangente es negativa. Entonces, seno de 100 es igual a que yo diga el seno de 80, porque son, ¿verdad? Acá tenemos es el ángulo de referencia. El coseno de 100 es igual al que yo diga el menos coseno de 80. Y la tangente de 100 es igual que yo diga menos la tangente de 80. Entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer? Paso 1, dibujo mi plano cartesiano. Paso 2, dibujo el ángulo que me dan, que en este caso es 100. Observo en qué cuadrante me queda y me quedé en el segundo cuadrante. Y luego, no olvidar que seno es Y coseno es X. Aquí las X en el segundo cuadrante son negativas y Y como es positiva. Entonces, seno como es Y va a ser positiva y coseno como es X es negativa. Y eso es lo que usted va haciendo. Ahora literal B, 175. Hago mi plano cartesiano, marco con el transportador 175 y me quedo aquí en el segundo cuadrante. Por lo tanto, el ángulo de referencia que yo quiero es este. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Restamos 180 menos 175 y usted viene, hace esa operación y le da 5 grados. Luego, ¿cómo son las funciones trigonométricas acá? Ya viene usted y dice, como 175 está en el segundo cuadrante, el seno es positivo. ¿Será cierto? Acordémonos que seno aquí es y coseno es X. Entonces el seno es positivo y coseno es negativo. Y la tangente sería negativo. Entonces, seno de 175 es igual al seno de 5 por su ángulo de referencia. El coseno de 175 es igual al menos el coseno de 5 grados. Y la tangente de 175 es igual a menos la tangente de 5 grados. Aquí les he hecho yo ya el de 220. Marco el de 220, lo mido con mi transportador. No olvidamos que aquí hay 90, 180 y voy para el 270. Pero 220 está antes de 270, entonces queda aquí. Mi ángulo de referencia va a ser con respecto a X. Por lo tanto, yo tengo que restar el ángulo, que en este caso es 220. ¿Por qué lo voy a restar el ángulo? Porque está en el tercer cuadrante. Entonces me dice que yo resto el ángulo menos 180. Entonces, 220 menos 180 y eso me da 40 grados. Y aquí está el proceso. ¿Cómo es seno aquí? Acordémonos que aquí X es negativo y Y es negativa. Entonces, ambas son negativas. Entonces, el seno, ¿cómo es? Negativo. Entonces dice aquí, el seno y el coseno son negativos y la tangente es positiva. ¿Por qué es positivo? Porque menos entre más da más. Entonces, seno de 220 es igual como que yo diga menos seno de 40. El coseno de 120 es igual a menos coseno del 40 y la tangente de 120 es igual a la tangente de 40 grados. Ahora, con 310, 90, 180, 270, 310 estaría acá en el cuarto cuadrante. Lo mido con mi transportador. Y ahora, ¿cómo es aquí para encontrar el ángulo de referencia? Yo resto 360 menos el ángulo. Entonces me da, ¿de dónde salió eso? Veamos. De aquí, miren, el que está en el cuarto cuadrante, 360 menos el ángulo. De ahí sale. Ahora, 360 menos 310 es 50. ¿Y cómo es aquí? Bueno, aquí X es positivo. Acuérdense que aquí están los positivos y aquí Y es negativo. Quiere decir que el seno es negativo y el coseno es positivo porque coseno es X y Y es seno. Entonces tenemos que seno, ¿cómo es seno? Seno es negativo. Y coseno, positivo. ¿Cómo sería la tangente? Más entre menos, menos. Por eso es que dice seno y la tangente son negativos y el coseno es positivo. Entonces, seno de 310 es igual a menos seno de 50. Entonces, el seno, como dijimos que era Y, y Y aquí es negativo. Entonces queda menos seno de 50. El coseno, ¿cómo es? Coseno es positivo. Entonces, el coseno de 310 es igual
a el coseno de 50, que es positivo. Y la tangente de 310 es más entre menos, porque aquí es menos y aquí es más, sería negativo. Entonces es menos la tangente de 50. Vienen ustedes y ya solo les queda resolver 2 ejercicios. Hacen su plano cartesiano, pero aprenda a medir ángulos de referencia.